En el día de hoy me ha salido un vídeo en recomendados que tengo ganas de ver, me ha dado curiosidad, sinceramente. Es este vídeo de aquí que, bueno, el título simplemente pone salvando recién nacidos animales, o sea, bueno, traducido bien al español, salvando a algunos animales recién nacidos. Y en este caso el vídeo tiene 3 millones de visitas, es de hace 5 años, o sea, es un vídeo bastante antiguo en realidad, pero tengo curiosidad por ver qué es lo que pasa en este vídeo, así que vamos a darle un vistazo, así que vamos a darle al play. So I actually got a text this morning, and if you look here, this lady texted me about this cat. Vamos a leer un poco porque, no sé, me da curiosidad. Básicamente es alguien que le ha escrito, alguien que se llama María. Por cierto, la pantalla del móvil tiene ahí un buen reventón. Pero pone, Hi, Ahana. Henry gave me your number because you specialize in nursing newborn babies to health. I actually TNR, no sé qué es. Cats all the time, but I've been trying to trap this mom cat before she has her babies. She recently got hit, but she already had her babies and they're only a couple days old. If I send you the address, do you think you can go and get them? Let me know ASAP. Interesante la historia, ¿eh? Interesante la historia porque básicamente es una persona que dice... Es que no sé qué es TNR. Sinceramente, quizás algo que tiene que ver con rescate, no tengo ni idea. Si alguien sabe qué significan estas siglas en inglés, que me lo deje en comentarios, estaré encantado de leerlos, siempre se aprenden cosas nuevas. Pero bueno, básicamente una persona le dice, oye, hay unos gatitos recién nacidos, podrías venir a chequear cómo están y sobre todo a recogerlos, y supongo que esta chica va a ir a hacer eso. Bueno, eso, dato importante. Supongo que la han atropellado, o sea, ha recibido un hit, o sea, ha recibido un golpe, así que doy por hecho que la han atropellado a la madre de estos gatitos. Esta persona se supone que estaba intentando agarrar a la madre antes de que pariese a los gatitos, pero ella ya parió a los gatitos y después fue atropellada, entonces los gatitos han quedado solos. Esa es la historia. Vamos a ver. And she has kittens, but she's been feeding them, and since the mom got hit, they need to be nursed back to health. So we're gonna get the supplies we need and we're gonna go try to find them. Vale, básicamente que la persona ya estaba cuidando de estos gatitos bebés junto con la madre, pero ahora que la madre pues ha sufrido un accidente, estos gatitos bebés necesitan más cuidados porque ya no tienen a la madre para poder alimentarse, ya que necesitan beber leche. Y esta chica ha dicho que van a preparar el kit y van a ir a rescatar a estos gatitos. So guys, Let's go. we have the bin ready. Ahí están preparando todo. The towel in here to put the babies in here. And we're gonna put this in my car and we're gonna go. Alright guys, so I'm on the way there. And I have the crate in the back to put the babies in. I don't know what state they're going to be in. They could be super malnourished. They could be super sick. I don't know. So stay tuned to find out. So guys. Vale, básicamente dice que ha intentado preparar un kit con un poco de todo porque no sabe si van a estar bien, van a estar enfermos, van a estar fatal. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. And if you look over here, you can see that there's a lot of traffic. Efectivamente, ha sido en esta carretera donde ha sido atropellada la madre porque hay muchísimo tráfico. De hecho, esto ya se ve que es Miami con todas las palmeritas, con todo el buen sol. Y de hecho porque ahí también pone Miami en uno de los carteles, así que bueno. Vale, básicamente que no saben si la hembra... ¿Dónde pueden estar esos bebés, no? Así que van a chequear un poco por toda la zona. Uf, llevan mirando durante 45 minutos a lo largo de todo este arbusto. Vaya locura. O sea, yo pensaba que los bebés iban a estar ya en algún sitio y simplemente tenías que ir y recogerlos, pero no, los tienen que buscar. Vale, voy a avanzar un poco esta parte a ver si podemos descubrir. ¡Oh! Mira, estaban ahí. Míralo, chaval. 3 gatitos bebés. En mitad de un arbusto. ¡Qué locura! O sea, yo pensé que iban a estar en alguna casa o en algún sitio, pero no. O sea, por lo visto esta persona como que intentaba pillar a la hembra, pero la hembra no se dejaba pillar. Y luego ya la hembra parió y fue atropellada. Hostia, qué loco, tío. Wow. Vale, y ahí se los van a llevar. Qué pequeños, tío. Wow, es muy loco. Wow, pues la verdad es que es una historia bastante loca. And I'm plugging the heating pad in because at this age they can't regulate their body temperature. So
You have to have a feeding pad under the blanket. Vale, van a tener que ponerles un poco de calor porque normalmente les calienta la madre, ya que ellos no son capaces de calentarse solos, por lo menos no ahora, porque son muy pequeños. So, wow. if you come look over here, a ver, vamos a echar un I'm only vistacito. gonna put it on half of the towel because if it does get too hot, these babies can crawl to the other side. Vale, básicamente pone mitad calefactado, la otra mitad sin calefactar y ellos pues se van a ir moviendo de un lado a otro según necesiten más o menos calor. Está perfecto eso. So let's put them on here. Pobrecitos, tío, mira, no tienen ni los ojos abiertos. Ah, bueno, sí, parece que sí, a ver, no me he fijado bien. No, este no. But since they're starting to open their eyes, usually puppies and kittens start opening their eyes at 2 weeks old. So now we have to weigh them to see how much they can eat. Pues tiene pinta de que sí, de que ya tendrán sus 2 semanitas porque están empezando a abrir los ojos. Qué loco. So what I'm gonna do is we have the weighing stuff here, and I'm gonna have to weigh them every day to make sure they're gaining enough weight. And you also want to weigh them to know how much to feed them. And this goes for puppies, kittens, and newborn squirrels. Qué heavy, o sea, básicamente dice que día a día tienes que irlo pesando para ver si van ganando el suficiente peso. Si ves que están ganando poco peso, tienes que alimentar más. Si ves que están ganando demasiado, pues alimentar un poco menos. Ahí vas calculando y regulando cuánto tienes que darles de comer. Tiene pinta de ser un trabajo bastante difícil, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más fácil, pero no tiene pinta de ser fácil, ¿eh? Alimentarlos. So this little guy weighs 6.4 ounces. Okay. Lo miden en onzas, tío. ¿Por qué medir todo así? Es que no entiendo. O sea, medirlo en onzas, en pies, en pulgadas. ¿No es mucho más fácil utilizar como medida estándar, no? Centímetros, kilos. O sea, son medidas muy estándar, muy sencillitas. Pero wow, se ve difícil, ¿eh? Voy a avanzar un poco esta parte a ver qué más hace. Porque ahora simplemente pues van a ir pesando todos los demás. Ah, mira, aquí tiene un calendario de cuánto deberían de estar pesando. Interesante, ¿no? Tienes un poco unos rangos, ¿no? Mira, lo tienes en gramos y en onzas. ¿Veis? Es rarísimo, tío. Medirlo en onzas. 1.8 onzas, 50 gramos. 2.6, 75. 3.5, 100. Es rarísimo esto de las onzas, o por lo menos a mí me parece rarísimo. No sé, bastante extraño. Y luego, mira, calorías. Vale, aquí de cuánta leche tendrían que beber. Capacidad del estómago. Número de veces que hay que alimentarlos. Fíjate, ¿eh? Durante las primeras semanas los tienes que alimentar 7 veces al día. Eso es una locura, ¿eh? Luego 6, 7, 6, 7 durante un poquito para que se acostumbren. Luego 6, 5, 5 y luego ya 4 al final. Pero wow, 5 semanas fuertes, ¿eh? Because when you weigh them, it tells you exactly how much in milliliters to feed them. So since these little guys weigh around 6 ounces, you're supposed to give them about 7 milliliters. And you also 7 mililitros de leche. No sé si sean 7 mililitros 7 veces, supongo que sí, ¿no? Never want to overfeed them. It's better to underfeed because if you overfeed these babies, it can cause them diarrhea and they can get really, really sick. O sea, si los alimentas de más, les causa diarrea y seguramente enfermen y mueran. Pero si les alimentas de menos, no pasa nada. Simplemente que crecen más lento. Wow, eso es loco, ¿eh? Así que estas tablas son súper útiles en realidad, ¿no? So guys, we have all of the stuff to feed these babies. So I have to scoop out 1 scoopful of the powder and put it in. And for every 1 scoop, you take 2 scoops of water. Okay. And this should be enough since they're not eating that much. So we're gonna shake it up and heat it in the microwave. Guys, I just heated up the milk in the microwave. And what I like to do is I put my finger through it to make sure it's not too hot for these babies because it will burn their stomach. So right now, it's a little hot, so I'm going to wait till it cools down and I'm going to put it in the bottle. Vale, básicamente que pone un scoop, no sé cómo decirlo, una cucharada de la leche, 2 de agua, lo mezcla, lo mete en el microondas, lo calienta y ya está. O sea, ese es el procedimiento. Ahora espera que baje a temperatura, vamos a decir ambiente, ¿no? Que no esté súper caliente porque lo ha metido al microondas y ya luego se lo da. Wow. Con jeringuilla, ¿no? No, con biberón. And once I have it, we're going to get these babies and we're going to feed them. Before I get into feeding them, I want to show you how to determine whether they're dehydrated or not. Because son súper pequeños. When you find babies this little, and the same goes for puppies, you want to determine whether they're dehydrated or not. Because then you would need to give them Pedialyte, which has a bunch of electrolytes to rehydrate them. And what you
Y también para saber si están deshidratados o no, porque a lo mejor si están muy deshidratados les tienes que dar electrolitos. Una locura, yo estoy flipando. You're supposed to do is you La take your piel, ¿no? fingers and you pinch their skin in the back, and it's not hurting them, it's just pulling the skin up a little bit, and if the skin goes back slowly, that means they're dehydrated. So you want to pump them full of that Pedialyte for the Wow. first couple feedings, but thankfully these babies are not dehydrated, so Están bien, no están deshidratados, ¿no? Pues si estuviesen deshidratados la piel tarda en volver al sitio, ¿no? Y probar vosotros en casa con vuestra piel. Nah, es broma, chicos. Pero loco, la verdad. we're gonna get straight into feeding them the formula. So we have the kitten here, we have the bottle ready. I actually put all 7 milliliters of the milk for each kitten, and I'm gonna divide it between the 3. And we have the toilet paper to stimulate them, because at this age they can't pee or poop on their own. So the mom actually has to lick down there, and this is the same for puppies, What? for them to be able to use the bathroom. And before you feed them, you have to make sure O sea, básicamente que a esta edad un gato bebé no sabe hacer pis ni caca solo. La madre es la que lo obliga a hacer sus necesidades. Esto es muy loco, ¿eh? Esto es muy loco. the Eso no lo baby's sabía warm, yo. because if not, they could get really sick. A ver, ¿será capaz de alimentarse? Ah, pues sí, mira, no se lo va a pensar 2 veces el colega, ¿eh? Aún así tiene pinta de ser una tarea no It's going to fácil, be ¿eh? hard for them to get used to the nipple, because this is not like the Ya, tiene que acostumbrarse ahora al biberón. Eso es raro, ¿no? Supongo. Me da curiosidad saber cómo luego hacen sus necesidades. Oh, I like it. washcloth if you with a little tissue. You can use also warm washcloth if you prefer. As you can see, they get a little uncomfortable when you do it. What about poop? Same area for go to go poop. Ahí está. Okay. Qué locura. Muy loco, la verdad. O sea, si se supone que haces que hagan pis, caca, todo. No sé, me ha parecido una historia súper loca. Y aquí se termina con estos pequeños gatitos bebés. Oye, pues buena historia, la verdad. En fin, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo distinto para el canal, pero que me parecía curioso, me parecía interesante. Espero que os haya gustado. Y yo, sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.